¿existen profetas en este tiempo o solamente existen los del Antiguo Testamento? ¿Cómo estás? Quédate en esta interesante enseñanza para que conozcas un poco más de qué significa para Dios ser un profeta y si existen profetas hoy en día que representen la voz de Dios. Ser un profeta en el Antiguo Testamento significaba ser usado por Dios, traer el mensaje, el compartir, el sentir la voz de Dios al pueblo. Y conocemos muchos profetas en el Antiguo Testamento que hicieron esta labor. Tenemos, por ejemplo, Débora era una profetisa, era una jueza que impartía autoridad y Dios le hablaba para poder compartirle al pueblo el sentir del corazón de Dios. Tenemos a Samuel, el profeta que ungió al rey David. Mucha gente que fue sensible a la voz de Dios y su misión era compartir la palabra de Dios. Inclusive ellos iban escribiendo lo que Dios les iba mostrando para que mañana más tarde fuera escrita la Biblia. Ahí tenemos el libro de Isaías, ese profeta que pronunciaba y anunciaba la venida, llegada del Mesías. Y el libro de Isaías es un libro profético. ¿Y qué es un profeta en el Antiguo Testamento? Compartir e impartir el mensaje para poder exhortar al pueblo de Dios y nunca para destruirlo, nunca para lanzarle una palabra de maldición, simplemente era para rescatar a la gente, poder dar la voz de Dios a aquellos que necesitaban escuchar. Hoy, gracias al Señor y a la llegada de Cristo Jesús, no necesitamos intermediarios para hablar con Dios. Por eso la pregunta es, ¿existen los profetas? ¿Qué crees tú? Yo quiero que me escribas en los comentarios, porque si bien es cierto, en el Antiguo Testamento tenemos una lista de profetas usados tremendamente por Dios. Yo recuerdo el texto bíblico de Elías, que él decía, yo Elías, profeta de Dios, en cuya presencia estoy. Elías era un hombre de Dios. Un profeta hoy en día vigente tiene que vivir en la presencia de Dios. Nadie carnal o en su emoción puede darte una palabra profética. Es más, en el Nuevo Testamento sí existían profetas. Lo cuenta la palabra de Dios. Te voy a detallar el texto bíblico. ¿Pero por qué? Porque hay una misión especial en el corazón de un profeta que está escrito en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 9. ¿Qué tiene o qué tendría que hacer un profeta o qué hizo según el Antiguo Testamento, pero que está narrado en el Nuevo? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, para exhortar y para consolar. Esa es la función de un profeta. Y sí, esto está vigente hasta hoy en día. Estuvo vigente en el Nuevo Testamento y lo dice también el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, te explico. Un profeta de Dios, un hombre denominado profeta, pues tiene que ser representante de la voz de Dios, pero no puede hacerse una de más. No hay ninguna revelación nueva, no hay ninguna doctrina nueva dada al hombre hoy en día para que pueda transmitir un mensaje que viene del Padre. La Biblia es toda la revelación y se cerró. No hay una revelación que se le añada, no hay algo que se le quite. La fuente inagotable de sabiduría para poder declararte una palabra profética está en la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos cuentan toda la historia del cielo, del infierno, de lo venidero, de lo que pasó, de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, un profeta de verdad que ejerce el ministerio profético no podría venir hoy en día a decirnos algo nuevo, algo que no está estipulado ni escrito en la palabra. Por eso yo considero, según la palabra de Dios, que sí está vigente hoy el don de profecía, que sí está vigente que hayan profetas que representen la voz de Dios, mas no fuera de la palabra. ¿Me estás entendiendo? Un profeta expone la palabra.
hace que lo que ya está escrito pueda ser sensible al ser humano por medio del Espíritu Santo. Un profeta en la carne nunca te va a decir nada que venga de Dios. Alguien que tiene el don de profecía es otra cosa. Por ejemplo, puede haber un hermano en la iglesia que está escuchando una administración, porque la iglesia es para edificarnos, está escuchando una adoración, una alabanza, o simplemente de un momento a otro Dios le da una palabra profética bíblica que viene de Dios para exhortar, para consolidar, para consolar a la gente y edificarla, no para destruirla. Entonces esta persona puede ir por ese don dado en ese momento profético, porque es uno de los dones del Espíritu Santo, a compartirle algo a alguien que viene de Dios, mas no en su emoción. Por eso dicen que no se cuestiona al profeta, sino la profecía. Por eso cuando tú recibas una palabra profética no puede ser tan fácil, tan suelta, tan al aire. Tiene que tener el respaldo de Dios y tú tienes que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Si no, cualquiera te puede engañar. Yo he visto muchos falsos profetas por redes sociales que se autodenominan profetas sí, porque sí. Yo creo que un verdadero profeta representa a Cristo y sí está vigente hoy en día el tener el ministerio profético. Claro que sí, lo dice la palabra de Dios. Y dice así, y él mismo, dice la palabra, porque está hablando de Cristo y unidos en el Espíritu, y él mismo constituyó a unos apóstoles, existe el ministerio apostólico, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esto es quíntuple, son los ministerios que Dios delegó a su pueblo para poder ejercer cada uno de ellos conforme a la palabra, no fuera de un contexto bíblico. Por eso sí existe, hermanos, gente que ha sido capacitada, ungida para ser profeta. Ahora, ¿por qué hay gente que no cree en las profecías? Porque hay gente que no le tiene mucha fe a alguien que te da una palabra profética, porque se vuelve algo sensacionalista, se vuelve algo ya mucho más guiado por tu emoción. Yo quiero que venga ese profeta de otro país para que venga a mi iglesia y predique y me profetice una palabra. No es malo, no me estoy burlando, pero tú en tu iglesia debes tener muy buenos pastores que te dan palabra profética. Incluso he conocido casos de profetas que vienen de otros países, de otros lados, a querer ejercer más que la misión del ministerio del pastorado. Un profeta no puede ejercer gobierno sobre una iglesia. ¿Por qué? Porque para eso fueron los pastores designados. Para eso está el maestro para enseñar, para eso está el pastor para pastorear, para eso está el apóstol para representar a Cristo y el profeta para anunciar una palabra que viene del corazón de nuestro Señor. Quizás tú me digas, hermana, pero eso solamente fue en el Antiguo Testamento y mucha gente considera que con Juan el Bautista, que él anunciaba la llegada de Cristo, ahí quedó el ministerio profético y que no existen personas que se profesen profetas, sino que ahí quedó todo. Pues mira, en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 1 dice que ahí habían en Antioquía profetas y maestros. Nuevo Testamento, iglesia primitiva. Luego en el libro de Hechos 21 del 10 al 11 habla de un profeta Agabo que estaba anunciando que Pablo sería encarcelado. Luego también en Hechos 21, iglesia primitiva, repito, cuenta que Felipe tenía 4 hijas que eran doncellas y que profetizaban. No murió el ministerio del profetizar, el ministerio de ser profeta, no murió. Continuó en el Antiguo, o se empezó, en el Antiguo Testamento, muchos profetas conocemos, pero continuó en el Nuevo, en la iglesia primitiva, y hoy, vigente en el tiempo de la gracia, sí, existen los profetas, pero hay profetas y hay profetas. Tú tienes que ser muy sensible. Tú y yo tenemos algo muy importante, que es divino, que nos dejó el Señor cuando se fue el Hijo de Dios a los cielos y descendió, nos dejó el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. No nos podemos dejar engañar por aquellos profetas dominados, autodominados profetas que vienen y quieren mandar encima de una iglesia o que son más que un pastor. No,
son y tienen el mismo valor delante de los ministerios, profeta, pastor, maestro, evangelista. Todos tienen el mismo rango de importancia. Entonces, ¿por qué dejarnos engañar? Hay mucha gente que necesita creer, que si no ve show, no ve algo sobrenatural, no ve algo que se manifieste fuera de sus ojos, no cree. Cuando tu corazón debe tener fe en creer que tu pastor, hay momentos en que te profetiza, que tu pastor cuando te da una buena nueva y te habla de la palabra, te está dando palabra profética. A veces queremos ver solamente palabras que salgan de un profeta. Y Dios también usa a personas a tu alrededor. Si usó un burro, dice la palabra, ¿por qué no usar maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas? Claro que sí, yo no considero que se haya acabado el ministerio del profeta, todo lo contrario, hay gente que está capacitada, gente que ha nacido porque está en la presencia de Dios, como decía Elías. Así que las características de una persona que es profeta de verdad es aquella que viene a la palabra, te da una palabra que viene de Dios, no aumenta nada, ni disminuye nada, ni le quita valor a cada texto bíblico que Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Pablo decía que aún así un ángel viniera a decirte algo nuevo que no está escrito en la palabra, es un anatema. Él mismo se ponía como ejemplo, aún así yo viniera en algún momento a decirte algo nuevo, agregado a la palabra de Dios, es anatema, es abominable a Dios. Y a veces es triste ver profetas que con tanta tranquilidad, soltura y sin temor de Dios han profetizado cosas que jamás sucedieron. Han profetizado que este presidente va a ganar, han profetizado que este país va a ser salvado, han profetizado tal y tal cosa de una manera tan ágil, sencilla y suelta, y no sucedió nunca. Por eso hay que tener mucho cuidado, no te dejes engañar. Nosotros tenemos, lo vuelvo a repetir, el Espíritu Santo, quien te ayuda a entender y a discernir, a descubrir si este hombre que está hablando una palabra profética viene o no viene de Dios. Tienes que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo y tener conexión con Él para que no te dejes engañar. Yo recuerdo hace años vino a nuestra iglesia un profeta y le profetizó al pastor principal de nuestra iglesia que nuestra iglesia crecería, que nuestra iglesia sería y sufriría una especie de conmoción, pero que sobresaldríamos ante todo ataque o acechanza del enemigo. Y eso pasó. Hoy en día estamos siendo una iglesia grande, usada por Dios, bendecida, a pesar de y en medio de las pruebas y dificultades, estamos saliendo adelante porque no nos dedicamos a hablar de nosotros o nuestras experiencias, ni mucho menos a hacer show o hacer cosas que desvíen de la fe en Cristo. El llamado que Dios le dio al pastor principal de mi iglesia es alcanzar al adicto, aquella persona perdida en la adicción, y salvar familias para Cristo. Y ese profeta se lo dijo al pastor, y el pastor recibió la palabra, y luego ese profeta se fue, y la palabra profética se cumplió. Por eso no podemos dejarnos llevar por una emoción o un sentimiento y simplemente dejarte engañar así fácilmente y recibir una palabra profética de alguien. Bueno, pues tendría que ser alguien que esté en la presencia de Dios, como decía Elías, una persona que no esté carnal, una persona que respete la Biblia, una persona que escudriñe su palabra y que pueda, con esa base doctrinal y bíblica y por medio del Espíritu Santo, mira, son tres cosas que entran a tallar para que tú consideres si esta persona me está dando una palabra profética de verdad. Tiene que ser guiado por la Escritura, basado en la Escritura, nada antibíblico, nada fuera de la Biblia. 2, tienes tú que tener el discernimiento del Espíritu Santo para reconocer si ese profeta es en realidad un hombre enviado de Dios. Y 3, obviamente, tú tienes que ver el proceder, la vida de esta persona. No vaya a ser una persona que está haciendo y usando la palabra para profetizar y profetizar. Pero bueno, tú me vas a dejar en los comentarios
¿Qué piensas acerca de este tema? Si un profeta sigue existiendo según tu parecer o los textos bíblicos que tengas. Yo te lo digo, sí creo en la profecía del Antiguo, del Nuevo Testamento, iglesia primitiva, y hoy en día considero que sí hay profetas que honran a Dios, pero por eso tienes que tener el discernimiento del Espíritu Santo para aprender a reconocerlo. Te leo en los mensajes, nos vemos hasta la siguiente transmisión o video, Dios mediante. Bye bye.